Bueno, egunon. Orain hasiko gara Laudato Siri buruzko hirugarren saioa. Lehenengoan Raúl Berzosak entziklika aurkeztu zuen diagnostikoari begiratuz. Bigarrenean Javier Vitoriak sakondu zuen ikuspegi teologikoan. Gaurkoan gaia izango da bihurtze ekologikoa kreazioaren jaungoiko agana. Oso aproposa da garizuman gaudela eta, hain zuzen ere, espiritualitate ekologikotaz hitz egingo dugu. En la tercera sesión de este tríptico del ciclo teológico sobre Laudato Si, el título que nos reúne es la conversión ecológica al Dios de la creación. Es el actuar de la encíclica. Nos propone una ciudadanía ecológica, una ética ecológica, una espiritualidad ecológica. ¿Qué significa todo esto? Para profundizar en ello contamos hoy con Patxi Álvarez de los Mozos. Patxi, ongi etorri. Gracias por haber acogido nuestra invitación. Patxi nació en Bilbao en 1967, aunque ahora reside habitualmente en Roma o en cualquier parte del mundo. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1991, ordenado en el 2000, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco, licenciado después en teología, doctor en estudios internacionales y sociología de las migraciones por la Universidad de Deusto. Hizo experiencia no solo en el ámbito de la formación más académica, sino también en Camboya, donde estuvo allí 2 años con personas en discapacidad. Luego estuvo en todo el proceso de formación y de creación, siendo un pilar capital en la Fundación Alboan. Aquí estáis varios miembros, dedicándose también en algo común a lo que aquí desarrollamos, que es a la formación de laicos, colaboradores en la Compañía de Jesús, sobre todo desde el punto de vista de identidad y misión. Desde enero del 2011, ya hace 5 años, dirige el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús en Roma. Y allí la verdad es que siempre hemos gozado de su hospitalidad. Más que todo esto, Patxi, yo diría que es un hombre sobrio, es un hombre profundo, de amplia mirada. Dicen en teoría de la comunicación que el medio es el mensaje. Yo creo que pocas veces el tema que nos convoca tiene una persona más adecuada. En él la palabra es antes vida, vida hecha de ejemplo y amasada de evangelio. Eskerrik asko, Patxi, zure txanda. Mila esker, Carlos, presentazio honengatik. Mila esker eman nahi dizuet, gonbidapen honengatik. Laudato Si enziklikaz gogoetak ekiteko ziklo honetan. Oso enziklika aproposa da. Eleiz doktrina sozialeko sintesi bat eskaintzen digu. Erraz irakurtzen da, eta motibatu egiten gaitu gure kristau konpromesuan ekologia ere jartzeko. Orduan, ni pozik etorri naiz zuekin egoteko, eta espero dut lortuko dugula elkarrizketa bat edukitzea gai honi buruz. Elkarrekin egongo garen goiz honetan. Pues daros las gracias por esta invitación que acogí con mucho gusto. Yo creo que es una fortuna poder compartir un tiempo para dialogar sobre las cuestiones que plantea la encíclica, y creo que podremos tener la ocasión de hacerlo a lo largo de la mañana. El tema que me proponíais, ¿verdad?, era precisamente este tema tan apropiado para la Cuaresma, como decías, Carlos, la cuestión de la conversión. Dicen
he leído recientemente uno de los comentarios, de la infinidad de comentarios que hay sobre la encíclica en estos momentos. Uno de ellos decía, bueno, la conversión ecológica es uno de los dos ejes que atraviesan la encíclica, y una de las dos grandes propuestas, junto con, este comentario decía, junto con la ecología integral. Bueno, la conversión ecológica, ese cambio del corazón, ese renovarnos por dentro interiormente para afrontar estos retos que nos plantea en la degradación del medio ambiente, sería uno de los ejes, como digo, que plantea la encíclica. En el número 16 en concreto tenéis un elenco de las cuestiones que atraviesan la encíclica. De algunas de ellas de algunos de esos elementos vamos a hablar a lo largo de la mañana, pero entiendo que no es necesario que me centre en ello, puesto que en este ciclo habéis tenido una presentación ya más general de la propia encíclica. Yo, por mi parte, me voy a concentrar, por lo tanto, en la cuestión de la conversión ecológica. Y, en concreto, efectivamente, en ese conversión, bihotz-berritu, bihurtze. Me gustaría comenzar con este texto de la Laudato Si, que está al final, es el número 220. Os iré presentando unos cuantos textos en la exposición de PowerPoint. Este es el número 220, dice así: la conversión, en primer lugar, implica gratitud y gratuidad. Gratitud y gratuidad. No habría que entender gratitud y gratuidad como dos cosas, sino como una sola cosa. Porque cuando nosotros agradecemos, tenemos el sentimiento de ser queridos, cuidados por alguien, regalados por alguien. Eso suscita de manera espontánea, humanamente, una respuesta de gratuidad. Por lo tanto, gratitud y gratuidad vendrían a ser un único fenómeno humano. Cuando nosotros agradecemos, respondemos gratuitamente al amor también regalado, gratuito, que se nos ha dado. Implica, en primer lugar, y de esto voy a hablar enseguida, esa gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre. Este es el pórtico de entrada que nos plantea la encíclica. El pórtico de entrada que nos plantea la encíclica, y lo hace precisamente en la introducción, es un pórtico de agradecimiento. Y de hecho, la encíclica, no en vano, tiene ese título, Laudato Si, alabado seas. En el Evangelio, al final del Evangelio, hay dos modelos, ¿verdad? Dos personas que se enfrentan a una traición. Hay dos personas que se enfrentan a una traición, que se enfrentan a la dureza de admitir que ellos han traicionado a su Señor. Van a ser Judas y Pedro. Hay muchas diferencias entre Judas y Pedro, sin duda hay muchas, pero hay una que es fundamental y que yo quiero traer a colación de este tema, de esta cuestión de la conversión. Judas se enfrenta a su propio pecado y a su propia traición a partir de sí mismo. Se introduce en el dolor de haber traicionado a su amigo desde la oscuridad de su propio sufrimiento. No va más allá de eso. Y eso le conduce finalmente a la muerte y, según nos dice San Mateo, a ahorcarse, ¿verdad? Al suicidio. En el caso de Pedro no es así. Pedro se introduce en la traición desde el cariño de Jesús. Y en concreto es San Lucas quien nos recuerda, quien refiere, que Jesús lo miró, ¿verdad? Hay una mirada de Jesús. La conversión de Pedro, que no sucede en ese momento, porque él es incapaz de cambiar su decisión de decir, no, yo no conozco a ese hombre, es incapaz de cambiarla por el miedo que eso le produce. Gracias. Eso, sin embargo, le va a permitir introducirse desde la gratuidad y desde la gratitud en el mundo de su propia conversión. Y nosotros sabemos que Pedro va a ser el fundamento de la Iglesia desde esa conversión que experimenta en ese momento. Ay, perdón. De tal manera que yo voy a comenzar con recorrer nuestra historia, lo voy a hacer muy brevemente, voy a tratar de ser rápido. Con este subtítulo de la conversión comienza por el reconocimiento del amor que Dios nos tiene. Como os digo, pórtico de entrada a la encíclica. Lo voy a hacer trayendo a colación algunos datos que conocemos, digamos,
en los últimos 100 años. Nuestro conocimiento científico en los últimos 100 años nos ha dado pie a decir cosas como las que están aquí. No todas las podemos decir con absoluta precisión, por el contrario, hay algunos datos que están siendo constantemente reelaborados a partir de investigaciones. Pero yo creo que podemos decir que nuestra maravillosa creación, maravillosa, increíble creación, tiene algo que ver con esta historia que muy brevemente recorremos. Si en el extremo de la derecha tendríamos el día de hoy, en el extremo izquierda sabemos que hace 13.800 millones de años se produjo el nacimiento del universo. Con el Big Bang, hoy en día decimos que posiblemente hubo una gran explosión que dio lugar a todo lo que es hoy. Se sucedieron la formación de las galaxias, el surgimiento de las estrellas, algunas de ellas murieron. Gracias a que algunas de ellas murieron, nosotros estamos aquí hoy. Nosotros somos realmente polvo de estrellas. Los materiales de que estamos compuestos se generaron en el interior de las estrellas, fundamentalmente en los estertores de la muerte de algunas de ellas. Hace 4.600 millones de años se forma el sistema solar. No sabemos cómo, hace 3.850 millones de años, comienza la vida. Dicen que de manera aleatoria, por azar, no sabemos cómo se produce y estamos muy lejos de saberlo. Hace 540 millones de años comienza, o sea, mucho después, muchísimo después, tampoco sabemos por qué, comienza a haber algunos seres vivos que hoy podríamos nosotros, los que estamos en esta sala, reconocer. Seres pluricelulares, las plantas, los animales, no antes, 540 millones de años, la explosión del Cámbrico. Lo más interesante que sucede en ese pequeño margen, segmento que vemos ahí en rojo, que yo voy a expandir en la siguiente diapositiva, pero como veis, tanto tiempo de paciencia y de silencio en la creación. Si expandimos esa zona roja y decimos que ahí está la explosión del Cámbrico, tendremos que decir que hace 250 millones de años hubo una gran extinción, la extinción del Pérmico. El 95% de las especies desaparecen. No sabemos por qué. Hay algunas teorías, pero ciertamente no sabemos por qué. Con posterioridad a eso se desarrollan los dinosaurios y hace 66 millones de años, en este caso sí sabemos por qué, por la caída de un meteorito en lo que es actualmente la península del Yucatán, se produce un fuerte cambio climático y eso da lugar a la extinción de la mayor parte de los dinosaurios. Y entonces los pequeños mamíferos pueden salir adelante. Hace 2,5 millones de años surge el género Homo. El género Homo dio lugar a muchas diversas especies. De ellas, la única que queda es la nuestra, Homo sapiens, que podríamos decir que surge hace unos 200.000 o 150.000 años. ¿Por qué os recorro esta historia? Porque esta historia vendría a ser lo que en la primera página de la Biblia, en el Génesis, la primera página que nosotros tenemos en nuestra edición actual de la Biblia, vendría a ser algo semejante. Esta es una historia sencillamente increíble, que la mayor parte de los científicos que se asoman a ella y que la conocen mucho mejor que todos nosotros dicen, esto sencillamente obedece a una serie de leyes muy complejas y ha tenido lugar gracias a que se han producido determinadas cosas que eran absolutamente necesarias, pero casi remotamente posibles. Parece imposible que nosotros estemos aquí. Lo mismo dice la primera página del Génesis, y lo dice contando lo que en ese tiempo se sabe, ¿verdad? Un relato que viene de la zona del fértil creciente, pero que el sacerdotal, ¿verdad? El relato sacerdotal adapta a su manera, diciendo, este es el gran regalo de Dios para nosotros. De tal manera que va secuenciando esa creación en 7 días y al final de cada uno de esos días va diciendo, y vio Dios que era bueno. Nosotros también, con nuestro lenguaje científico de hoy, con aquello que conocemos de nuestra creación de hoy, podríamos decir lo mismo, ¿no? Este maravilloso don de Dios. Como os digo, este es el comienzo de la encíclica. San Francisco dice, el Papa Francisco, San Francisco de Asís, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla
y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. La creación no es algo ajeno a Dios. Es verdad que tiene su propia autonomía, pero todas las cosas en la creación nos remiten a Dios. Todas las cosas tienen una trascendencia. En los últimos siglos hemos desencantado el mundo, ¿verdad? Hay quienes dicen así, hemos desencantado el mundo. Le hemos quitado como su encanto, su trascendencia, su relieve, su capacidad de hacernos referencia a algo que está más allá de sí mismo. Pero cada cosa, la historia de cada cosa, de nuestras moléculas, de nuestras células, de los pequeños seres que habitan en la Tierra, remiten a algo más grande, que es a su creador, ¿verdad? Son un don que nos hablan de aquel donador, donante, Dios mismo. El mundo es, por lo tanto, un misterio gozoso, y misterio hace referencia al gran misterio, que no es otra cosa que Dios, ¿verdad? Nuestra casa común es también como una hermana y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Dice así también en la introducción, en concreto en el primer número. Para San Francisco, cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Él se acerca a la naturaleza con estupor y maravilla. San Francisco de Asís no sabía nada de lo que hemos contado en las primeras diapositivas, no tenía ni idea de eso, ¿verdad? Pero sin embargo, él se sentía unido, radicalmente unido, a cada una de las realidades de este mundo. Y todas ellas le hablaban del Creador. No sabemos cómo, mejor dicho, por don, ¿verdad? Él llegó a una percepción que hoy en día estaría muy extendida entre todos nosotros. Sabemos que estamos emparentados con todas las realidades. Y esta no es meramente una afirmación, digamos, de fe o mística, es una afirmación científica, física. Toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. Es lugar de la presencia de Dios. Sin poderlo identificar, Dios no es las cosas, ¿verdad? No es las realidades, está más allá de ellas, pero al mismo tiempo ellas nos permiten un acceso, nos apuntan a el propio Dios. De tal manera que hablamos de conversión, pues el primer paso de la conversión es sentirse amado. Sentirse amado que tiene como algún preámbulo, que es el asombro, la alabanza. Laudato si, alabado seas. Difícilmente nos vamos a poder introducir en el mundo del pecado y en el mundo del cambio, de la transformación, si no somos llevados de la mano del cariño de Dios. Como os digo, primero es sentirse amado, asombrarse, alabar. Y sólo así podremos agradecer, amar y cuidar. Y estos tres son tres verbos que nosotros, los seres humanos, conjugamos siempre conjuntamente. Nosotros hablamos de agradecer, de amar y de cuidar. No vamos a cuidar aquello que no amamos. Si no amamos, no agradecemos, ¿verdad? Bueno, yo creo que estos son tres verbos que nos permiten entrar rectamente en la vía de la conversión. De tal manera que podemos decir con la encíclica y con los místicos que todo cobra sentido desde el trasfondo del amor, uno de los ejes que atraviesa la encíclica, que todas y cada una de las criaturas tienen belleza y valor, y ese valor está mucho más allá del que nosotros podemos proyectar por nuestro uso sobre ellas, ¿verdad? Y que somos parte de una misma familia. Como os digo, estas dos segundas afirmaciones, no la primera, pero las dos segundas, no son únicamente afirmaciones de fe, sino que hoy están refrendadas por nuestra percepción científica. Y así comienza entonces la encíclica, alabado seas. Entramos bien, esta es la puerta de entrada hacia una recta comprensión de la cuestión ecológica y también, en este caso, de la conversión que nos propone. No lo voy a leer porque creo que tenemos bastante materia por delante. Os presento aquí algunos de los contenidos que voy a recorrer. Voy a hablar por un momento de la conversión. Voy a hablar más de una experiencia, más desde la experiencia personal que desde algo muy organizado teológicamente. Voy a hablar más de experiencia personal. Y luego algunas de las vías de conversión que yo entiendo que plantea la encíclica,
que son las siguientes: conocer las consecuencias de nuestros actos, está en el capítulo 1, lo repasaré más adelante, lo veréis más elaborado un poquito más adelante. Conocer las causas que los producen, esos actos, esas consecuencias, capítulo 3. La encíclica busca mejores modos de vida, ¿verdad? Sí, propósito de la enmienda, ¿verdad? Y buscar otro modo de vida, otro modo mejor de vida, capítulos 2 y 4. Llegar a acuerdos y compromisos, que veréis por qué introduzco esto en una de las vías de conversión, capítulo 5. Y la última, la vía afectiva, la vía de cambio afectiva, que es el capítulo 6. Yo creo que podremos profundizar un poco en ello pronto. Conversión. Bueno, la conversión es un concepto fuerte para el Papa Francisco, así se deduce de los dos textos que tenemos así, digamos, directamente de su pluma, ¿no? Que son Evangelii Gaudium y Laudato Si, porque en los dos se refiere a la conversión. Yo voy a hacer algunas consideraciones generales. El Gaudium et Spes nos dice, bueno, la conversión, el misterio del hombre, del ser humano, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre lo sublime de su vocación. Nuestro modelo, podríamos decir, el Espíritu nos está alentando a que cada día vayamos pareciéndonos más a Jesús, nos conformemos cada día más a Jesús, a Cristo. Ese es el modelo, ¿verdad? Y es un modelo no solamente para imitar, sino para seguir llevados por el Espíritu. Es una acción que es obra del Espíritu. Y por eso os traigo otro texto que es del Catecismo, que dice así: la conversión no es solo una obra humana. Yo creo que esto tantas veces a nosotros los cristianos se nos olvida. La conversión no es obra humana. La conversión es cosa mía, pero no es solo cosa mía. El protagonismo lo tiene el Señor. En la vida cristiana el protagonismo todo entero lo tiene el Señor. Es el movimiento del corazón contrito, arrepentido, atraído y movido por la gracia. Atraído, ¿verdad? Qué bonito, ojalá pudiera ser así. Ojalá mi imagen fuera una imagen nueva, más semejante a la de Cristo mismo. Pero es también movido por la gracia. Es atraído y movido por la gracia. El protagonismo lo tiene el Señor para responder al amor misericordioso de Dios. O sea, la conversión es respuesta al amor misericordioso. Nuevamente nos trae el tema que os decía al comienzo, el tema de la introducción. La conversión es una respuesta al amor, la prioridad del amor de Dios, que nos ha amado primero. Esta conversión tiene una dimensión personal, ineludible. Dice el compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que parece que el compendio nos tendría más bien que hablar de las cuestiones de conversión social, ¿verdad? De transformación social. Bueno, el compendio nos recuerda esto. Dice, la transformación interior de la persona humana, lo interior, es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con los demás. Es presupuesto, ¿no? No podemos esperar que cambie la sociedad si nosotros no cambiamos. Eso es lo que viene a decir. Y esto es un presupuesto esencial. Pero luego si vamos al catecismo, donde parecería que el catecismo tendría que hacer más bien alusión a lo personal, el catecismo nos empuja también hacia lo social. Y dice así: la prioridad de la conversión del corazón, la dimensión personal, no elimina, sino que impone la obligación de introducir en las instituciones las mejoras convenientes para que se conformen a las normas de la justicia. Es decir, que esta conversión personal conlleva que nosotros nos comprometamos a transformar también las estructuras sociales. La conversión tiene también una dimensión estructural, por lo tanto, de la cual habla Evangelii Gaudium. La conversión cristiana exige revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común, una dimensión social estructural muy fuerte. Y no sé si habéis tenido ocasión de leer esta alocución del Papa Francisco a los movimientos sociales en Bolivia, en Santa Cruz. Hay dos encuentros que él personalmente ha querido tener con los movimientos sociales. Uno fue en Roma, unos pocos meses antes de este otro en Bolivia, y este segundo, como os digo, en Santa Cruz. Los dos, yo entiendo que son
muy importantes para entender cómo piensa él. Son dos alocuciones breves, pero muy fuertes, donde él subraya algunos elementos con mucha fuerza. Y hay un momento en el que dice así, yo creo que habla desde el corazón. Digámoslo sin miedo. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, los tiene delante. No lo aguantan los trabajadores también. No lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra. Como os digo, unas afirmaciones muy fuertes que hablan de que él considera que este mundo tal como lo tenemos organizado necesita un cambio radical, un cambio de estructuras fuerte, esencial. Y es así como habla en este momento. Hay una dimensión eclesial, no me voy a detener sobre ella, pero a ella le dedica un largo espacio en la Evangelii Gaudium. Y por último, una dimensión ecológica. Dice en la Laudato Si 217, la conversión ecológica implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Nuestra conversión ecológica surge directamente de nuestra relación con Dios. Surge directamente de extraer las consecuencias de nuestra fe. No es algo ajeno a nuestra fe, sino que está enraizado totalmente en nuestra fe, que no es otra cosa que fiarnos del encuentro con Jesús, sacar las consecuencias de ese encuentro en el mundo que nos rodea. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, de producción y de consumo. Lo dice el número 5, recordando a Juan Pablo II. Es una cita en realidad de Juan Pablo II. Y este va a ser otro de los temas vertebradores de la encíclica. Vías de conversión. Mirad, yo creo que hay 3 vías, 3 grandes vías de conversión. Hay una vía legislativa. La vía legislativa nos habla de compromisos a los que llegamos, cívicamente, públicamente, en una comunidad, en cualquier organización social. Adquirimos compromisos, promulgamos leyes que obligan, y luego emitimos sanciones. Bueno, y si no lo haces, entonces, ¿sí? Esa es la vía legislativa. Y conocemos, nosotros hemos vivido en la Iglesia, hemos vivido tiempos donde la amenaza de la condenación era una motivación muy fuerte para la conversión y se utilizaba pastoralmente con mucha fuerza. Como veis, este es un ámbito no solamente social, sino que además ha tenido una vigencia dentro de la Iglesia bastante fuerte, pero que hoy en día, sin duda, nosotros la hemos apagado, digamos. Hay una vía cognitiva. La vía cognitiva es muy importante. Conocer las consecuencias de nuestros actos, porque cuando yo no sé que he hecho mal, dime que he hecho mal, porque es que no lo sé. Cuando yo no lo sé, es muy difícil que yo cambie. Si yo no sé que tirando el papel, no reciclándolo, eso genera, ¿verdad?, lleva a que nosotros estemos talando muchos más bosques, bueno, pues entonces sencillamente lo tiro. Si yo no sé, a los niños les explicamos continuamente, mira, esto no se hace porque la vía cognitiva. Hay un segundo elemento que es conocer a fondo las causas que los producen, es decir, no solamente saber cuáles son los síntomas, qué es lo que sucede, sino, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuáles son las causas? En la reflexión sobre el pecado, en la reflexión cristiana, ¿verdad?, nosotros hemos tenido el examen de conciencia, que era ¿qué hacemos mal? A eso responden los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué hacemos mal? Bueno, pues esto y contra aquel y contra cuál, ¿verdad? Pero no solamente esto. En la tradición de la Iglesia nosotros tenemos también los pecados capitales. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Los pecados capitales que dicen, bueno, es que hay algunos pecados fuente que me llevan a mí a actuar de esta manera o de aquella otra. Es la pereza, es la codicia, es el orgullo, es la ira, Hay dinámicas internas que a mí me llevan a agredir a las personas, que a mí me llevan a mentir. Es que yo no me atrevo a parecer como débil ante los demás, entonces miento. El
estudiar y pensar cuáles son las causas de fondo que producen la degradación medioambiental va a ser también muy importante. Y a esto le dedica un capítulo la encíclica. Y también la vía cognitiva nos permite imaginar mejores modos de vida, porque la conversión no consiste en mutilar capacidades de nuestro comportamiento, sino que consiste precisamente en vivir mejor. La conversión no es para limitarnos, sino para vivir mejor, para vivir de manera más bella, más armónica, mejor. Y hay una vía, tercera, la vía afectiva, que surge posiblemente de vivencias transformadoras, de experiencias y vivencias que me transforman, experiencias fundantes. Y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias fundantes pues para la justicia, para la solidaridad, para la opción por los pobres. Hemos tenido experiencias fundantes en ese campo. Necesitamos seguramente también experiencias fundantes, vivencias transformadoras en el campo de la ecología. El modelo que nos propone la encíclica de San Francisco de Asís es precisamente este. San Francisco de Asís vivió una experiencia transformadora, muy grande, mística, que lo emparentó radicalmente con todas las realidades del mundo. Se sentía hermano de todo. Tiene que ver con una vivencia transformadora donde la iniciativa la tiene la gracia. En la mayor parte de nuestros casos, nosotros no lo hemos vivido así, porque no somos San Francisco de Asís, ¿verdad? Vivencias transformadoras que producen cambios en los hábitos del corazón, tema de las virtudes, ¿verdad? Cambios en los hábitos del corazón y que finalmente generan una nueva sensibilidad. Hay gente que no agrede porque no puede, no le sale de dentro, no puede. Aunque a mí me agredan, yo no puedo agredir. ¿Cómo voy a agredir? Hay gente que no puede agredir, hay gente que no puede amenazar, no le sale de dentro. Yo me recuerdo una vez que un jesuita planteaba en unos ejercicios espirituales. Bueno, ¿ustedes qué prefieren? Si tienen ocasión, ¿ustedes qué prefieren? Irse a un buen restaurante a comer bien con un par de amigos, o irse a una comunidad pobre, en un barrio desfavorecido, a estar con una familia, celebrar la Eucaristía y comer de lo que tengan. ¿Qué prefieren? Porque es una cuestión de gusto. La conversión, finalmente, es una cuestión de gusto, es una cuestión de sensibilidad. No es meramente una cuestión moral, sino que finalmente entra en lo que yo soy, ¿verdad? Entra en mi propia sensibilidad. En la espiritualidad ignaciana, que es la que yo mejor conozco, ciertamente este es un elemento muy importante. Ignacio le da un valor muy grande. El cambio real últimamente se produce cuando hay un cambio en la sensibilidad. Cambia mi sensibilidad y yo no puedo actuar más que de esta manera. Mirar, si nosotros miramos esto, podemos decir, bueno, has empezado con lo pobre, con lo más tosco, lo más burdo, lo legislativo, ¿verdad? Lo legislativo, y has terminado con lo más elevado, lo afectivo. Sí, es verdad, se puede entender de esta manera, de lo más tosco, lo más burdo, a algo más elaborado y a algo más sublime, lo afectivo. Habría otra manera de decirlo, hay una progresión también lógica, hay una progresión lógica, temporal. Nosotros primero comenzamos por lo cognitivo, luego llegamos a acuerdos, decimos, bueno, esto lo tenemos que poner como norma de convivencia, y finalmente, quien pueda, que entre en la vía afectiva. No vamos a fumar en esta sala. ¿Por qué? Porque ya sabemos que produce mucho daño y que además tú me estás provocando un cáncer. No vamos a fumar. ¿Y si fumo qué pasa? Pues que te vas de aquí. Te vas de aquí. Pero mi sensibilidad no ha cambiado. Bueno, ya tu sensibilidad es otra cosa, pero tú te vas de aquí. ¿Sí? Hay una vía lógica que tiene que ver con esto. Nosotros, como cristianos, nosotros aspiramos a entrar en la vía afectiva, que yo creo que es la última gran propuesta de la encíclica. Como os digo, se va a referir a bastantes de las otras. Pero nosotros tendríamos un riesgo de decir, bueno, mira, es tan sublime esto de la vía afectiva que más vale que todos cambiemos. Más vale que todos cambiemos. Ojalá todos cambiemos. Y si no cambiamos, bueno, si no cambiamos, esto de la ley suena tan mal. Esto de la ley suena tan mal. Mira, es que la ley al final degrada los bienes. La ley degrada los bienes. Tenemos el riesgo de decir, la ley degrada los bienes. ¿Por qué? Porque
porque es un cumplimiento, es un cumplo y miento, de tal manera que yo no valoro los bienes y simplemente lo hago por temor. Yo entiendo que las tres vías son importantes y a las tres vías les dedica un tiempo la encíclica. Capítulo 5, adquirir compromisos. El capítulo 1 está dedicado a, bueno, adquirir compromisos es aquello del diálogo, ¿verdad? Algunas vías de acción, el diálogo. En la vía cognitiva le dedica bastante espacio. El capítulo 1 está dedicado a conocer las consecuencias de nuestros actos, lo que le está pasando a nuestra tierra. El capítulo 3 está dedicado a conocer a fondo las causas que los producen, la raíz humana de la crisis ecológica. Capítulos 2 y 4 a buscar mejores modos de vida, el evangelio de la creación y ecología integral. Y el capítulo 6, desde mi punto de vista, el capítulo más importante, pero esta es una lectura muy personal, a la vía afectiva. Repaso un poco. Conocer las consecuencias de nuestros actos. Laudato Si, capítulo 1, lo que le está pasando a nuestra casa. Voy a recorrer esto rápido porque entiendo que el ciclo de encuentros ya ha tocado buena parte de estos contenidos. Entonces, prefiero no... La gran transformación, como sabéis, comienza hace 200 años. Os decía, 200.000, 150.000 años de presencia de la especie humana, del Homo sapiens, sobre la Tierra. Hemos transformado la Tierra desde que estamos en ella. Nuestra especie ha venido transformando la Tierra desde que está en ella, de múltiples maneras. Pero sobre todo, esos cambios se han subrayado, se han acelerado, primero con la transformación del Neolítico, digamos hace 10.000 años, y segundo a partir de la Revolución Industrial hace 200 años. Habla de contaminación y desechos como una de las cosas que le está pasando a nuestra Tierra. La encíclica habla también de calentamiento climático, habla de extinción de la biodiversidad, se considera que es la sexta gran extinción desde la explosión del Cámbrico, en verdad, 540 millones de años, y yo os he dicho otras dos grandes extinciones. Las extinciones, los procesos de extinción sobre la Tierra son muy extraños, muy raros. ¿Por qué lo sabemos? Porque la cantidad de especies sobre la Tierra es enorme. Luego, constantemente se han ido generando nuevas especies. Que desaparezcan a un ritmo superior al de generación de nuevas, eso es muy raro. Bueno, eso se está produciendo a gigantesca escala en estos momentos, la extinción. Y menor disposición de agua. De estas cosas habla la encíclica y, como sabéis, lo hace en diálogo con las ciencias. Dice, los científicos han llegado al consenso de que dicen esto, y no entra a valorarlo, sino simplemente a exponerlo. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra. Gemido habla del clamor, ¿verdad? Gemido, clamor, Éxodo 3, he oído el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlo. El gemido de la hermana tierra se refiere precisamente a esto. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 2 últimos siglos. Y dice algo que a mí me gusta traer a colación, porque dice así, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. Habla de catástrofe. ¿Veis el lenguaje de la amenaza del que os hablaba yo? Recuerdo que una vez, hace 2 o 3 años, nosotros tuvimos en nuestra comunidad una exposición de un jesuita sobre las cuestiones de ecología. Y nos dijo, yo no os voy a hablar de catástrofes. No, a mí ese lenguaje yo no lo quiero. Yo os voy a hablar, y nos metió en la vía afectiva. Creo que es valioso, pero yo creo que es necesario saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos, porque el pecado es demasiado serio. Nosotros analizamos el pecado porque es demasiado serio y porque produce mucho mal. Correríamos el riesgo de decir, como Dios nos quiere tanto, ¿verdad? Y como siempre es misericordioso y siempre perdona, porque Dios siempre perdona. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 7 veces. No, porque Dios es misericordioso, siempre perdona. Correríamos el riesgo de no analizar las consecuencias de nuestros actos, de no meternos en el lioso mundo del pecado. Nos metemos en el mundo del pecado porque el pecado es demasiado serio. El pecado es demasiado serio, produce demasiado daño en mí y en los demás.
Las predicciones catastróficas, dice así, se mete en ese mundo, ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. Es verdad, lo dice creo que solamente una vez, pero lo dice. En los últimos años ha habido varios grupos para superar este lenguaje. Ha habido varios grupos de científicos que se han acercado a algunos jesuitas diciéndoles lo siguiente. Nosotros, cuando hablamos, si hablamos de estos temas que nos preocupan tanto, solamente podemos hablar el lenguaje de la catástrofe. Vemos que estamos dirigidos, si no cambiamos el curso de los acontecimientos, a un escenario catastrófico. Ustedes hablan de valores, ustedes hablan de algo más que de esto. Necesitamos su lenguaje, necesitamos que ustedes hablen. Ciertamente se han acercado al Papa Francisco desde que se incorporó, ¿verdad?, a su pontificado, desde que comenzó su pontificado. Pero él también habla de esto, como les digo. Bueno, no es solamente esto, es que además este deterioro medioambiental sobre todo está afectando a los más pobres. Lo está haciendo ya, lo hará todavía más en el futuro y está provocado por una minoría privilegiada. Los grandes perdedores de este deterioro medioambiental son los pobres hoy y las generaciones futuras, que van a tener menos recursos medioambientales. Es el gran baúl del que sacamos nuestra riqueza. El gran baúl del que sacamos la riqueza es sencillamente los recursos medioambientales, los recursos naturales. Bueno, pues ellos van a tener una menor disposición de bienes para responder a las necesidades que tendrán, mayores posiblemente, y serán un mayor número de personas en el futuro, como os digo. Los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre, dice la Laudato Si. Por lo tanto, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra, en verdad el gemido, el clamor de la tierra, como el clamor de los pobres. De tal manera que, como me imagino que habréis tenido ocasión de compartir estos días previos aquí, sería injusto decir que esta es la encíclica verde del Papa. No es la encíclica verde, es una encíclica síntesis de doctrina social de la Iglesia y incorpora las cuestiones medioambientales dentro de la gran preocupación por la humanidad herida, ¿no? Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común, y hoy cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado. Bueno, un poco más adelante lo dice, pero creo que es una de las frases redondas para recordar de la encíclica. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. En el examen de conciencia, en el lenguaje de la conversión que estamos utilizando, en el examen de conciencia, esta es la gran afirmación. Estamos ante una gran crisis compleja, doblemente social y ambiental. No hay dos crisis separadas, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Como os decía, ¿verdad? No solamente mira qué es lo que está ocurriendo, es decir, los síntomas, sino que se atreve a introducirse en la exploración de las causas. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué? Este ya es un lenguaje al cual los científicos no llegan. Ellos no tratan de examinar esto, no tratan de ir más a fondo, porque las preguntas están más allá de las herramientas, el instrumental científico. Pero la encíclica se atreve a ir por estos caminos y el Papa lo viene haciendo desde el comienzo. El Papa Francisco lo viene haciendo desde el comienzo del pontificado y entiendo que los papas anteriores también lo han hecho. Sigo haciendo alguna alusión a la espiritualidad ignaciana, porque hay un momento, San Ignacio, que en la primera semana de ejercicios, que es donde invita al ejercitante a examinar el propio pecado, dice: pídase conocimiento interno del propio pecado. Pero dice, pídase también conocimiento interno del desorden interno,
¿Qué te pasa por dentro? O sea, ¿por qué actúas de esta manera? Del desorden interno. O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué actuamos de esta manera? Es esta reflexión más profunda, absolutamente necesaria, la que se atreve a abordar la encíclica en este capítulo número 3, raíz humana de la crisis ecológica. De hecho, desde el comienzo dice por qué está sucediendo esto. Hay una raíz humana. Va a hablar de la voluntad de poder y del paradigma tecnocrático dominante. Enseguida explico más o menos en qué consiste, en qué es lo que explica. Hay un como se dice, un comentario sobre la encíclica que está escrito por Víctor Manuel Fernández, arzobispo de Tiburnia, argentino, que en ese comentario dice: en un diálogo con Francisco mientras estaba preparando la encíclica, me dijo que estaba leyendo a Romano Guardini. Romano Guardini es un autor muy importante para el Papa porque sobre él estuvo haciendo su tesis. Su tesis doctoral la estuvo haciendo en torno a Romano Guardini. Y Romano Guardini va a estar citado varias veces en la encíclica, particularmente en este capítulo. Entonces, cuando hablamos del paradigma tecnocrático dominante sobre la voluntad de poder, uno de los temas que aborda Guardini, esta es una temática ciertamente muy importante para el Papa y que posiblemente se pueda incluso atribuir directamente a él. Podemos al menos imaginarlo así. Ese paradigma tecnocrático al cual alude y que dice que es una de las causas que están en la raíz de esta crisis ecológica, establece una alianza entre el poder, la tecnología y las finanzas. Es decir, la economía pone a su uso, subordina la tecnología para ejercer su poder. Los que tienen dinero utilizan la tecnología para ejercer e imponer su poder. Ese es el paradigma tecnocrático, tal como lo describe, entiendo, la encíclica. Se va a referir en esta raíz humana de la crisis ecológica esta falacia de la disponibilidad infinita de los bienes. Nuestras teorías económicas consideran que, bueno, siempre va a haber bienes y hay una fuente inagotable de bienes que se van incorporando a través de la extracción y producción. Bueno, no es así, eso está bien para una clase, para imaginarnos un esquema ideal, pero eso no es real. Los bienes tienen un límite y lo sabemos desde hace décadas. Hemos tocado los límites desde hace décadas. Hay una alusión a esta cuestión: más tecnología y más mercado no es el relato de salvación. Hay una alusión a esta cuestión. Yo la traigo aquí porque me parece que es muy importante. Hoy hay un relato de salvación entre, así, ¿verdad?, el lenguaje dominante, en el discurso dominante, que viene a decir lo siguiente: ¿quieren ustedes sacar a la gente de su pobreza? ¿Quieren que no haya pobreza extrema en el mundo? Bueno, pues si quieren hacer esto, necesitamos más mercado. El mercado va a ser la solución para los pobres de nuestro mundo. Y si no, miren lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Han salido 1.000 millones de la extrema pobreza en el mundo. En los últimos 30 años, este avance del mercado global ha conseguido sacar de la pobreza a 1.000 millones de personas. Las cifras están por ahí, manejadas de una manera o de otra. Hay que decir, entre paréntesis, que de estos 1.000 millones de personas que han salido de la pobreza, digamos, esto lo reconoce la mayor parte de los grandes organismos internacionales, 800 millones, entre 700 y 800 millones son chinos. Son chinos. Tiene que ver con el desarrollo, la evolución de la economía china en los últimos 30 años, desde el 75 me parece que es. Y habría otro, ¿verdad?, no solamente más mercado, sino que necesitamos más tecnología. Es decir, los graves problemas ecológicos los podremos resolver con más tecnología. Olvídate de todo. Más tecnología y más mercado es la solución para nuestro mundo. Necesitamos más investigación y necesitamos expandir mucho más el mercado. Bueno, la encíclica dice que esto no basta,
Seguramente necesitamos las dos cosas, pero esto no basta, porque, entre otras cosas, porque ya sabemos que el mercado y la tecnología no solamente producen bienes, sino que también producen bastantes perjuicios. Y habla obviamente de la cultura del descarte, que es uno de los motivos que acompaña su discurso aquí y allá, ¿verdad? Es muy suyo, la cultura del clínex, del usar y tirar, ¿no? La cultura del descarte. Los adelantos tecnológicos dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Bueno, ya habla del crecimiento infinito o ilimitado. Sigo adelante. Por lo tanto, habla de tres cosas: del paradigma tecnocrático, de la cultura del descarte, y yo introduzco aquí un tercer tema porque ya lo sabemos que esto va con él, ¿verdad?, de la globalización de la indiferencia, que tiene que ver con desoír, ¿verdad?, desoír ese clamor y ese grito de los pobres y ese grito de la tierra. Estos serían como las grandes causas a las que atribuye, entiendo, la situación de nuestro mundo. Pero busca también mejores modos de vida. Como os digo, la conversión no consiste en mutilar nuestras capacidades de comportamiento, nuestras posibilidades de comportamiento, sino que consiste en vivir mejor. Hay una vida más bella y mejor que podemos llevar adelante. Habría todo un estudio, entiendo yo, muy interesante hacer sobre la utilización de la palabra belleza por parte del Papa Francisco. Y sobre la alegría, ¿verdad? Evangelii Gaudium, la carta que escribe el documento que acompaña la celebración del año de la vida religiosa, que fue el año 2015, el título era Alegraos, alegría. Alegría y belleza son dos palabras esenciales en su discurso. Yo no las he seguido, pero veo que se repiten aquí y allá, buscando mejores modos de vida. Podemos vivir mejor. El Evangelio de la Creación, capítulo 2, va a decir que la creación es del orden del amor, que las cosas no solo tienen valor de uso, sino que son valiosas, y que no hay lugar para un antropocentrismo despótico que se desentiende de las cosas, sino que estamos llamados a proteger y respetar. Sabéis que a los cristianos se nos ha acusado de que con las páginas del Génesis hemos sido llamados a dominar la tierra y por lo tanto a explotarlo. Hemos sido los que hemos dado pie a explotar. Hay una acusación desde el año, me parece que es 1967, de Lynn White, ¿no? Yo creo que escribe un artículo que es sobre esta cuestión, ¿no? Pero bueno, el análisis de los textos nos dicen más bien que no se trata de dominar y que el Génesis no habla de dominar, sino de gobernar como Dios gobierna, con justicia y misericordia, ¿verdad? Estamos llamados a proteger y respetar. Quien crea que por el hecho de ser cristianos estamos llamados a explotar, esto se equivoca, dice la encíclica, ¿verdad? Toda la naturaleza, esta es una frase que ya he recordado antes, bueno, es lugar de la presencia de Dios, y no puede ser real, ¿verdad? Amplía este sentimiento de la naturaleza hacia los pobres, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Habla de la comunión universal entre todos los seres, conformamos una especie de familia universal. Hay un destino universal de los bienes, se nos dio, ¿verdad? La tierra se nos dio para que toda la humanidad pudiera disfrutar de ella. Hay un destino universal de los bienes, todo es para todos, y el misterio de Cristo está operante en toda la realidad. En el capítulo 4 habla de una ecología integral. Es el motivo por el que se dice que esta encíclica no es únicamente no se podría considerar solamente una encíclica verde, sino que cubre otras muchas áreas, porque la ecología integral no se refiere únicamente al cuidado de la naturaleza, sino al cuidado de otras muchas realidades, al cuidado de la vida en general. Cuidar las riquezas culturales de la humanidad, habla del cuidado de las comunidades aborígenes, tanta gente las considera fuera de la historia innecesarias y despreciables, cultivar la calidad de vida humana, la calidad de vida, habla de una ecología del ser humano, de su naturaleza, de la solidaridad y opción preferencial por los pobres
y de la justicia entre generaciones. Es decir, que la ecología integral cubre muchas áreas y no se puede reducir a el cuidado de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente. Adquirir compromisos. Bueno, como veis, entro en otro capítulo, adquirir compromisos. A este área, ¿verdad?, le dedica todo un capítulo, que es el capítulo 5. Es un capítulo muy importante. Es el capítulo que habla sobre el diálogo, la necesidad de diálogo. El capítulo se titula así, algunas líneas de orientación y acción, pero se podría titular áreas de diálogo o promover el diálogo, ¿verdad? El diálogo es la palabra fuerte, ciertamente, en el capítulo. Frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. No se dirige a los cristianos, no se dirige exclusivamente, a los cristianos, tampoco exclusivamente a los seres humanos de buena voluntad, como hacían encíclicas anteriores, desde Pacem in Terris, si no recuerdo mal, sino que intenta especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común, porque esta es una cuestión que nos afecta a todos. Luego, todos tenemos que contribuir a este diálogo, honestamente. Intentemos ahora delinear, dice en este capítulo, grandes caminos de diálogo para salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Necesitamos entrar en el diálogo. De tal manera que el diálogo se nos ofrece en el capítulo como una respuesta consecuente a un mundo interconectado. Si todos estamos relacionados, si todos tenemos algo que ver con esto, necesitamos establecer un diálogo entre todos. Diálogo lo entiende él como una forma de encuentro, lo dice en Evangelii Gaudium. Diálogo no es una disputa de intereses, no es una negociación de intereses, es un encuentro. Dialogar no es negociar, es buscar el bien común para todos. Y como sabéis, el bien común es un concepto muy fuerte en la doctrina social de la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia en general, conectado con la solidaridad y con todo es para todos y evidentemente con la opción preferencial por los pobres. Dialogar es para llegar al bien común, para llegar a lo central. La Iglesia, ¿cuál es el papel de la Iglesia? La Iglesia contribuye en la búsqueda de consensos y acuerdos. Contribuye por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. Sabemos que la encíclica fue publicada en junio y que el Papa tenía prisa por publicarla porque quería llegar con tiempo suficiente para la COP21, para el encuentro en París sobre cambio climático, ¿verdad? Quiso contribuir a este diálogo y mucha gente le estuvo presionando para que por favor dijera algo antes de que llegara la cumbre. Sabemos que la cumbre tuvo determinados resultados, ¿verdad? Pero sin duda él ha contribuido, no se puede atribuir todo ciertamente a él, pero él ha contribuido ciertamente a este diálogo, porque es algo que lo lleva muy dentro. Habla de diálogo en la política internacional, habla del diálogo hacia políticas nacionales y locales, habla de diálogo y transparencia en las decisiones, política y economía en diálogo para la plenitud humana y las religiones en diálogo con las ciencias. Religiones entre sí y en diálogo con las ciencias. Por supuesto, podríamos decir que la encíclica en sí misma es ya un ejercicio de diálogo. Dialoga con las ciencias, dialoga con otras religiones, dialoga con las conferencias episcopales, dialoga con los políticos. Es un ejercicio de diálogo. Pero va más allá. No solamente dialogar, sino que podamos llegar a compromisos. Lleguemos a compromisos. Ven la vía legislativa. Lleguemos a compromisos. Hacen falta acuerdos regulatorios globales y va más allá, que impongan obligaciones. Que impongan obligaciones. Si no se imponen obligaciones, la gente no cumple. Yo lo he visto en tantos ámbitos. No sé ustedes, me imagino que también, ¿no? Necesitamos acuerdos regulatorios globales que impongan obligaciones. Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Por ejemplo, la atmósfera, ¿verdad? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, el fósforo, todo un ciclo que hoy está transformado, sobre todo por el uso de fertilizantes agrarios. Necesitamos llegar a algún acuerdo sobre esto. No puede ser que en el río Mekong se estén construyendo
presas y presas una tras otra, donde los países, ¿verdad?, que son bañados por ese enorme río, como el Amazonas, no dialogan entre sí, y que no dialogan sobre lo que sucede a los animales únicos, endémicos que están allí. Necesitamos un acuerdo sobre todo esto, y alude a un tema repetido en doctrina social de la Iglesia, que urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Si no recuerdo mal, este es un tema que aparece por primera vez ya en Gaudium et Spes. Necesitamos una cierta estructura de gobernanza global para todas esas cuestiones que nos afectan a todos y que no hay país que solo pueda abordarlo. Y la vía afectiva. La vía afectiva habla de nuestra transformación interior. Yo entiendo que es la gran oferta de la encíclica. Desde mi punto de vista es la gran oferta de la encíclica. A mí me resulta el capítulo más de largo, el capítulo más sugerente. Habla de, si no recuerdo mal, el título es Educación y espiritualidad ecológicas, ¿no? Creo que por lo tanto, que la encíclica plantea un cambio en el orden del ser. ¿Quiénes somos y cómo nos percibimos? ¿Quiénes somos y cómo nos percibimos? Y no únicamente en el orden de la acción. No quiere un cambio moral. No quiere solamente un cambio moral. Lo que quiere es un cambio en la sensibilidad. Quiere un cambio en la percepción de nosotros mismos. Quiere un cambio radical, esencial. Aspira a esto. Es decir, un cambio en quiénes somos y cómo nos percibimos, y no solo en cómo nos comportamos y por qué. Propone una mirada, traigo a colación 3 textos de la encíclica. En determinados momentos habla de esto. Propone la encíclica una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad nuevas. ¿Ven? ¿Verdad? Habla ciertamente de un cambio esencial en lo que somos. Afirma también, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. El subrayado es mío. No hay ecología sin una adecuada antropología. Necesitamos cambiar. Esto, ¿es posible nacer de nuevo? ¿Es posible nacer de nuevo? Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Y dice también, no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. De esto les hablaba antes. Los científicos vienen de cuando en cuando de nosotros porque dicen, sin mística, esto no va a cambiar. Necesitamos mística, motivaciones. En el plano personal, por lo tanto, hablamos de una nueva forma de vivir, de una nueva espiritualidad y de una vida más bella y mejor. En el plano social hablamos de una nueva cultura. De esto habla la encíclica. Yo he añadido, porque entiendo que se sobreentiende que de esto también habla, pero no van a encontrar las palabras. Habla en el plano internacional de una nueva civilización. Pero como les digo, este es un añadido personal. De las otras cuestiones habla directamente. En el plano personal habla de una llamada a una profunda conversión interior, vía afectiva. Necesidad de cultivar virtudes sólidas, hábitos del corazón, ¿verdad? Hábitos del corazón, virtudes sólidas, todo el lenguaje clásico de la moral cristiana. Y habla de la austeridad responsable, que es muy bonito. No habla de la austeridad como limitando simplemente el uso nuestro de las cosas. No, es responsable. Es una austeridad que se hace cargo de los demás, ¿verdad? La contemplación agradecida del mundo, una virtud, la contemplación agradecida del mundo. Que el mundo me hable de la maravilla que es. Contemplación agradecida del mundo. Del cuidado y de la fragilidad, del cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente, como otra de las virtudes. Habla de la resistencia al consumismo obsesivo, que dirá que es el reflejo subjetivo del paradigma tecnocrático, es decir, el paso necesario para que este paradigma tecnocrático pueda progresar. Vivimos explotando a la naturaleza porque al final de todo el proceso estamos los consumidores consumiendo cada día más.
Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Y habla de la responsabilidad social de los consumidores. Habla también en este plano personal de valorar la belleza y amar y salir del pragmatismo utilitarista. Y por último también habla de nuevos estilos de vida. Cuando hablamos del plano personal, no podemos entendernos de manera individual, sino que nosotros caminamos de modo comunitario, de modo social. No hay virtudes posibles en ámbitos sociales que los hacen imposibles. Un día decía una madre, pues yo ya le digo a mi hijo, le digo a mi hijo pequeño esto, no, cuando llegues a clase tú tienes que compartir los lápices y los bolígrafos que tienes. Mamá, pero es que nadie lo hace. Ya, es eso, claro, cuando nadie lo hace, hay virtudes, ¿verdad? Virtudes valiosas, necesarias, que son inviables. Pero hay algunos ámbitos donde esas virtudes son posibles. El plano personal no está desvinculado del plano social, comunitario. Porque yo creo que todos nosotros nos movemos en ese ámbito, ¿no? No solamente caminamos en el seguimiento de Jesús, en todo este mundo, no caminamos solos como supermanes, como grandes héroes, sino que caminamos en compañía, en caravana, ¿verdad? Y nos ayudamos unos a otros a que determinadas virtudes sean posibles. El místico experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, y así siente ser todas las cosas Dios. Es una frase muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. La contemplación agradecida del mundo. Todo está conectado y esto nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Fíjense, intenta entrar en la raíz profunda de nuestra fe. Conecta toda esta implicación en la conversión ecológica, en el nuevo modo de vida mejor, lo conecta con lo más esencial de nuestra fe, que es que todo es una comunidad de amor y nosotros somos parte de su palabra. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad, una capacidad de gozar con poco, es un retorno a la simplicidad. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres. Nuevamente el tema de una vida más bella y mejor. Y dice, cuando se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. Creo que es uno de los párrafos pues redondos, ¿verdad?, que tiene la encíclica. Plano cultural y civilizatorio pide avanzar en una valiente revolución cultural. Las palabras son literales, avanzar en una valiente revolución cultural. No va a hablar de una revolución política, habla de una revolución cultural, porque cree que este sistema no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales, el tema al que aludí hace un momento. Se requiere, por lo tanto, una conversión comunitaria, una educación que dé el salto al misterio. Las cosas no son meramente cosas, las cosas están más allá de sí mismas, tienen una trascendencia que habla de algo más grande que está detrás de ellas mismas. Habla de alentar una cultura del cuidado, el cuidado es otra de las palabras importantes para él, implica gratitud y gratuidad, el texto al que aludí al comienzo, una amorosa conciencia de una preciosa comunión universal, y desarrollar la creatividad y entusiasmo por el cambio. Nuevos estilos de vida, cambio del modelo de desarrollo global, cambio del modelo de desarrollo global. Habla también de esto. Necesitamos otro modo de concebir el desarrollo. El desarrollo no puede ser que consumir más y producir más y más descarte y más descarte. No, otro modelo de desarrollo global. Y en concreto hay un momento en el que habla de decrecimiento, palabra tabú. Hace poco nosotros reunimos a un conjunto de economistas, jesuitas y laicos procedentes de todo el mundo, y uno dijo, bueno, nos tendremos que plantear la cuestión del decrecimiento. Otro economista dijo, ¿hablas de recesión? ¿Hablas de recesión? ¿Seriamente me estás hablando de recesión? Porque nuestro modelo económico solo se sustenta y nuestros puestos de trabajo solo se mantienen si tenemos un crecimiento X. Y sin embargo sabemos que ese crecimiento
es progresivamente material, necesita más uso de bienes naturales y minerales. Por lo tanto, la ecuación no sale. Necesitamos una revolución cultural. La ecuación no sale. Esto, amor civil y político. El amor no es solamente un amor interpersonal, sino que tiene una expresión civil y política. De amor político, de caridad política, hablaba ya Pío XI, ¿no? Es decir, tiene una larga tradición en la Iglesia. La persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma, para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Bueno, como una de las convicciones fuertes, sólidas, básicas que tiene Francisco, ¿no? Bueno, vías para la conversión. Yo os recorría esas tres. Yo creo que la encíclica recorre las tres y que es necesario valorar las tres y que es muy difícil despreciar alguna de ellas. Necesitamos las tres. No podemos mirar con condescendencia, si es que hemos entrado en la vía afectiva, la vía legislativa. Hemos dejado de fumar en espacios públicos sencillamente porque hay una legislación. Hemos dejado de matarnos en la carretera un número enorme de personas sencillamente porque nos han puesto multas. La conversión tiene que ver con llegar a algunos acuerdos basados en conocimiento que impongan algunas sanciones. Yo creo que esto es algo que vamos a necesitar. Y vía cognitiva y vía afectiva. Yo creo que las tres se favorecen unas a las otras. Las flechas están más mal puestas, pero yo no he tenido tiempo de ponerlo porque entiendo que son bidireccionales. Áreas de acción, con esto estoy terminando. Algunas propuestas de acción, voy muy rápido. Contemplar y admirarse de la vida, nuevos ojos. Reducir el consumo, reciclar lo que utilizamos, reutilizar dando nuevos usos a las cosas, disfrutar de la naturaleza, de la amistad, practicar la austeridad compartida, responsable, como decía, simplicidad de vida. Limitar el gasto de agua, utilizar el agua del grifo, no del gripo, no sé por qué sale gripo. A Arzuaga le preguntaban un día, a Arzuaga, ¿verdad?, el director de Atapuerca, le preguntaban un día, ¿usted qué va a hacer por el medio ambiente? Siempre utilizar agua del grifo. Yo siempre voy a utilizar agua del grifo. Bueno, conocer. Necesitamos un compromiso por el conocimiento. Sinceramente, creo que de estas cosas sabemos poquísimo. No nos han educado sobre ellas y sabemos poquísimo sobre ellas, ¿no? Frente a un analfabetismo ecológico, tenemos mucho analfabetismo. No sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces sencillamente es que no sabemos. Y como no sabemos, pues puede que actuemos bien o puede que actuemos mal. Ahorrar energía, producirla localmente, no comer carne o pescado algún día de la semana. Esto, a mí me tocó hablar de esto hace unos meses en Japón. Y en Japón comen pescado a la mañana, al mediodía, a la noche. Cuando dije esto se empezaron a reír. Bueno, esto, plantar, cuidar un jardín o una huerta, preocuparse por la ciudad o la escuela. Podemos hacer muchas cosas, quiero decir, a nuestro sencillo nivel. No usar plásticos. Consumir como acto civil. Consumir no es meramente un acto comercial, es un acto civil. Yo escojo, ¿verdad? Y de alguna manera ejerzo como una especie de votación constante. Es decir, esto es lo que queremos como consumidores, es un acto colectivo, civil. Bueno, antes de la oración final, déjenme que les cuente una anecdotilla muy sencilla de la semana pasada. Puedo terminar con esto, ¿verdad? Es que veo ahora la hora, perdón. Les cuento una anecdotilla. La semana pasada asistí en Roma a una presentación de un texto de Lavac que he sacado sobre Laudato Si. Estaba un ex vicesecretario de la FAO, alguien muy importante en la FAO, norteamericano, y hablaba sobre este tema. Y dice, bueno, he estado visitando distintos sitios, bueno, y entre otros sitios he visitado Bilbao. ¿Ha visitado Bilbao? Dice, he visitado Bilbao. Bueno, me ha gustado mucho y además la gente qué bien conduce. La gente que bien conduce, respeta los pasos de cebra, no se para en los sitios, ceden el paso, no como en Roma,
no como en Roma, porque Roma es un caos tremendo, ¿no? Y digo, es verdad, Roma es terrible, Roma es terrible. Y seguía diciendo, es que los bilbaínos, bilbaonianos, creo que dijo bilbaonianos, los bilbaonianos son mejores que los romanos. Y yo dije, hombre, por supuesto. Pero él dijo, no, yo creo que no, sencillamente respetan las normas, Terminamos rezando juntos la oración final. Nos propone dos oraciones finales, hasta donde les llegue, porque todos sé que no alcanzan a ver. Es la primera que nos ofrece 2 oraciones, una para todos los creyentes y otra para los católicos cristianos. Recoge la encíclica. Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los padres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas hacia la luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko. Muy constructiva, muy pedagógica la explicación que nos has hecho, Pachi. Vamos a parar ahora unos minutos, tomamos un café. Sí deciros un par de cosas, y es que la Delegación de Caridad y Justicia ha preparado un documento para trabajar en grupos, la Laudato Si. Y en ese sentido, bueno, pues por ahí podréis ver, os dejaré ahí en la zona del cristal, en la entrada, podréis ver allí unos ejemplares y podéis cogerlos los que hay. Si queréis más, pedirlos a la delegación. Y luego, por otro lado, también ha sido publicada la conferencia de Raúl Berzosa, que dio el primer día, con lo cual, bueno, pues esa también podéis adquirirla, pese a algo hay que pagar. También en el cristal de entrada. Y tenéis algún libro de Pachi concretamente, a la venta, pues en el servicio que nos hace habitualmente Jaquín Vide. Bueno, pues nos tomamos el café y seguimos luego con un diálogo que promete ser interesante. Ia, bueno, hitz egiteko lasai, ia eta edozein puntuari buruz, ia, bueno, pues interesgarriagoa bada, ala, bueno, tenemos ahora unos minutos. En principio, bueno, pues hasta hacia la 1:45, tope la 1, en aquella medida que haya interés, pues para ir comentando con Pachi algunos puntos de una forma más detenida. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Bego. Laudato Si. Alabanza hacia ti por el rato que nos has hecho pasar. Para mí ha sido un rato de conversión, de oración, de reflexión. Te agradezco muchísimo tu exposición.
y me va a servir muchísimo para volver a repasar la Laudato Si, para seguir alabando al Dios en el que creemos, al Dios de la creación, y practicando. Muchas gracias. Sí, Pachi, al hilo de lo que decías tú de que esta especie de conversión que tendría que sufrir la generalidad de las personas de cualquier signo religioso, yo veo que por más que la gente en minoría lucha por el cambio, es pegarse como contra una pared. O sea que la gente no entiende, o sea, no es porque no sepa, como decías tú antes, no es que no sepa, no es que no se le haya explicado, se nos ha explicado ya a cualquiera que tenga cierta formación, por poca que sea, se nos ha explicado suficientemente. El problema es que tenemos una resistencia al cambio gigantesca y nos hemos metido en un tipo de vida que difícilmente podemos cambiar. Tú que andas ahora por todo el mundo, ves brotes verdes como para que podamos tener no simplemente una esperanza, que siempre tienes esperanza, ¿no? Porque crees en lo que crees, ¿no? Sino que realmente ves tú brotes verdes en un cambio en la humanidad. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. Yo me la he hecho, yo esa pregunta me la he hecho a partir de escuchar a gente por aquí y por allá, ¿verdad? Creo que hay mucho desconocimiento. Sinceramente, yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo he tenido conversaciones hace 2 años sobre cambio climático con gente que sabe de muchas cosas, que es universitaria, que conoce en profundidad muchas cuestiones, y yo recuerdo, decían, no, yo no creo en ello. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque el ser humano no puede tener tanta influencia sobre el clima. Digo, pero ese argumento ¿a dónde va? Ese argumento en cualquier ámbito de la vida donde tú te planteas seriamente cualquier cuestión, ¿ese argumento a dónde llega? No llega a ningún sitio. Mis percepciones particulares no llegan a ningún sitio. A donde voy es que hay una dificultad en el terreno del conocimiento que no podemos sencillamente despreciar, ¿eh? De verdad, yo creo que no podemos despreciar. Porque en ese momento ya había... Pues en los últimos 10 años me parece que era que el 98% de los artículos publicados sobre cambio climático a nivel internacional, el 98% ya entonces decían que se estaba produciendo y que además la raíz era humana. Es decir, eso es un consenso grueso de la comunidad científica desde hace muchos años en este ámbito. Si no se ha querido reconocer es porque hay algunos determinados intereses. Y eso ha contaminado la percepción de muchas personas que, como tú dices muy bien, no quieren cambiar su estilo de vida. Bueno, entonces yo no despreciaría la cuestión de conocimientos. Me parece que necesitamos conocer más y necesitamos extender los conocimientos sobre qué está sucediendo y por qué está sucediendo. Porque no sabemos. En general yo entiendo que no sabemos. Luego, una vez preguntamos a un científico de Malta: tú que te mueves en este ambiente, la gente ¿cuándo cambia? O sea, la gente que se mueve por estas cuestiones, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es tu experiencia? Y él decía lo siguiente. A mí se me quedó porque como te digo, es una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace tiempo. Se me quedó. Él decía, mira, la gente que he visto más implicada en cuestiones de medio ambiente, de defensa del medio ambiente, han sido personas que han conocido de pequeñas un ambiente natural bello, bonito, protegido, cuidado, y que de pronto, por el motivo que sea, ese medio ambiente ha quedado sencillamente destrozado. A partir de ahí, esa experiencia de destrozo, las experiencias significativas, las vivencias transformadoras de las que yo os hablaba ahí, ¿verdad? A partir de ahí se han empezado a implicar en estas causas, porque se han dado cuenta de que eso se estaba produciendo en otros muchos lugares. Yo creo que sería un ejercicio precioso en Bilbao, precioso, reconstruir qué fue el Bilbao de 1800, qué era la ría del Nervión en 1800. Porque este valle ha experimentado una transformación gigantesca y la mayor degradación se produjo posiblemente al final de la década de los 70, los primeros 80. Luego hemos intentado recuperar algo.
posiblemente hemos recuperado alguna cosa. Dicen que en la ría en este momento hay pues unas 20, ¿verdad? Unas 20 especies de aves acuáticas, ¿verdad? Es posible que tú sepas mejor las especies de peces que hay, ¿verdad? No había nada, sencillamente no había nada. Yo recuerdo la primera vez que vi una garza en la ría. Yo he visto una garza en la ría. Me acuerdo que una chica a mi lado se quedó mirando, diciendo, ¿es posible? ¿Estoy viendo una garza? Sí, estaba viendo una garza. Hemos recuperado, pero el destrozo que hicimos en este valle, posiblemente el valle más bonito de la costa vizcaína, es enorme. Podemos reconstruir nuestras experiencias de destrozo para tratar de cuidar y preservar. Creo que ahí hay un terreno de crecimiento. Y lo tercero que añadiría en relación a la pregunta es, yo estoy contigo. Yo veo una resistencia enorme a cambiar nada. A cambiar. Yo no, o sea, este es un problema, sí. ¿Pero te implica? Sí, tal vez. Eso quiere decir que tienes que cambiar. No, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar, yo no voy a dejar de usar mis vasos de plástico, yo no voy a dejar de usar... Yo no voy a dejar. No, esto es un problema tecnológico, esto lo van a resolver otros. Yo voy a ser espectador, pero yo no voy a renunciar. Yo allí donde he hablado, porque, en verdad, antes hablábamos con Carlos, nosotros editamos un documento sobre ecología en el año 2011, Sanar un mundo herido, y esto dio carta de ciudadanía dentro de la compañía, del ámbito de la compañía, a las cuestiones ecológicas. Y me ha tocado hablar sobre ellas en distintos ámbitos. Yo cada vez que he hablado, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Yo he notado inmediatamente que mucha gente sencillamente desconectada. A mí no me hables de eso. Está bien que me hables del cambio climático y de que hay que desinvertir sobre combustibles fósiles y que necesitamos otras formas de producción de energía, pero a mí no me hables de cambiar de mi modo de vida. Pues necesitamos cambiar de nuestro modo de vida. Yo no sé cómo se modifica eso. Yo por eso he hecho hincapié, y es lo primero que cuando me planteó el tema de la conversión, Carlos, me vino a la cabeza. Yo creo que hay una vía legislativa necesaria. Necesitamos llegar a compromisos y necesitamos imponerlos, sanciones. Necesitamos sanciones. Yo he visto comunidades de jesuitas que, siendo conscientes y sensibles a la cuestión ecológica, no han cambiado nada sobre el reciclaje hasta que, de pronto, el ayuntamiento ha dicho, bueno, pero es que como mañana nosotros veamos que tú has puesto en el container de papel aquello que es esto orgánico, el material orgánico, te voy a multar, yo te voy a multar. En ese momento ha habido comunidades que han adaptado todo. A mí me gusta a veces volver hacia atrás, porque nosotros hemos reciclado mucho. Yo he reciclado. Yo cuando era pequeño, mi madre me enviaba, ¿verdad?, a comprar la gaseosa en la tienda de la esquina. Yo iba con mi casco y le decía a la señora, dejo aquí el casco, y me llevo otra. Y me cobraba. ¿Lo recuerdan? Qué coste, ¿verdad? Cuánto coste, ¿verdad? Ir con la botella. Lo hacíamos todos los días. Hemos vivido de otra manera. Venimos de culturas de la austeridad. La humanidad siempre ha sido austera, salvo unos pocos privilegiados. Siempre fue austera. Los valores de la austeridad estuvieron metidos en la médula de la austeridad hasta el siglo XX y fueron derruidos de manera deliberada por una cultura del consumo, de un modo de vida, ¿verdad?, que exigía cada vez más consumo. Yo creo que podemos vivir de otra manera, pero reconozco que las dificultades personales son muy grandes y que posiblemente necesitamos abordar esta problemática desde ámbitos muy distintos. El cognitivo, el conocimiento, necesitamos legislación, necesitamos más legislación, llegar a acuerdos, hablar de estas cosas. Necesitamos una transformación de la sensibilidad. Yo no voy a fumar en un lugar público, ¿verdad? O sea, hoy cuando vemos esas películas donde la gente está fumando delante de los niños en un aula porque es una película antigua, decimos, es que uno se lleva las manos. ¿Cómo es posible? Bueno, esto ayer pasaba, ayer sencillamente pasaba. Necesitamos cambiar la sensibilidad, creo que sí. ¿Qué repercusiones o qué acogida ha habido por parte del mundo en general, pero sobre todo del mundo científico en particular?
Los científicos en general estaban, sobre todo los del cambio climático, los preocupados por el cambio climático. Se han alegrado enormemente de esta encíclica, la estaban esperando como agua de mayo. Hay mucha gente que desempeña un papel semejante al mío en Roma. Hay mucha gente que desempeña un papel semejante al mío. A mí me han llegado personas diciendo, no podrían ustedes acceder al Vaticano de tal manera que el Papa tuviera una palabra sobre esto. Esto lo han venido haciendo desde hace años y ahora la encíclica ha sido pues el paso que era más esperado, ¿no? Ahora, ¿verdad? El que ha escogido ¿verdad? La persona de San Francisco de Asís como un referente para su pontificado, ¿no podría tener una palabra? Sí, mucha. Yo creo que los científicos que saben que solamente hablan el lenguaje catastrófico, el lenguaje del capítulo 1 de la encíclica, lo que le está pasando a nuestra casa, pero no el resto de los lenguajes, saben que ese lenguaje es insuficiente. Porque nosotros seguimos funcionando con aquella idea de que, bueno, mi coche viejo, que se va estropeando ya cada vez más y que cada vez que lo llevo al taller más me cuesta, lo voy a poder cambiar por otro. Nosotros seguimos funcionando con esa mentalidad. Entonces, cuanto más lo uso y más estropeado está, peor lo trato, porque total, ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí. Cuanto antes lo cambie, mejor. Esa es la mentalidad con la que usamos nosotros la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra no es un coche y nosotros no la podemos cambiar, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que los científicos que solamente hablan ese lenguaje de las consecuencias que tendría continuar con este estilo de vida, han recibido con mucho interés, muy contentos. A mí me llega de muchos lugares el interés y la satisfacción con la que han recibido la encíclica, ¿no? Creo que sí. Ahora queda mucho trabajo por hacer. Por supuesto, y con esto termino la respuesta a la pregunta, yo creo que hay una preocupación urgente por la cuestión del cambio climático, pero hay otras cuestiones medioambientales muy serias, como puede ser la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos y otras, pues que son procesos que están lanzados y que nosotros vamos a poder desacelerar, frenar levemente, pero que no vamos a poder detener. Calentamiento climático, ni siquiera sabemos en qué medida está en nuestras manos poderlo retener, ¿no? Aunque no avance tan rápidamente. Bueno. Antes has comentado un diálogo que había entre dos economistas acerca del tema del decrecimiento. Entonces sí que nos interesaba igual que nos des un poco de argumentación, sobre todo por este debate un poco permanente que hay entre crecimiento y justicia, el crecimiento económico como, o sea, qué alternativa hay. Me parecía muy interesante, has apuntado un poco el inicio del diálogo, qué argumentación había por la parte del que defendía esa parte de... Sí, he tratado de decir algo, ¿verdad? Claro, el lenguaje del decrecimiento en un economista es el lenguaje de la recesión, y eso es tabú. O sea, si nosotros tenemos recesión, tenemos gravísimos problemas. Y todas nuestras sociedades lo saben. Pensábamos que nuestras sociedades iban a ser post-industriales, post-materialistas. Y en ese sentido, que con el pasar del tiempo, una mayor producción y un mayor crecimiento económico daría lugar a una economía mucho menos material. Eso no es así. No, sencillamente eso no sucede así. Sabemos que según vamos incrementando la economía, crece de una manera semejante, pero a mayor velocidad, la utilización de los recursos. Nuestra economía, lejos de ser menos material, es más material. ¿Eso qué significa? Que el crecimiento nos lleva a cada vez más cerca de los límites del propio planeta. Como sabemos, en este momento hemos superado la capacidad de renovación de los bienes renovables de la Tierra. En estos momentos, en un año, cuando llega agosto, hemos ya utilizado todos los bienes que el planeta nos podría dar
en un año. Por lo tanto, a partir de agosto hasta diciembre estamos utilizando un plus, un crédito. Nosotros damos un crédito sobre los bienes de la tierra que podrían ser utilizados por futuras generaciones. Se los tomamos y los utilizamos. Esa fecha va pasando cada vez más hacia atrás, de tal manera que cada vez consumimos más bienes materiales, minerales en general, bienes de la naturaleza, ¿no? El crecimiento, por lo tanto, conlleva un deterioro medioambiental creciente. De ahí que esto, desde muchos lugares, se venga promoviendo un decrecimiento, y tiene sentido. La encíclica habla de esto, habla en un párrafo, creo que lo he sacado aquí, ¿verdad? Y habla en concreto. Es necesario un cierto decrecimiento en algunos países para que otros países puedan crecer. Está muy bien dicho, porque esto no significa que todos tengamos que decrecer. No, tenemos que decrecer aquellos que utilizamos un exceso de bienes. Pero sabemos perfectamente que hay algunas poblaciones en el mundo, pobres, que necesitan utilizar mayores recursos, mayor cantidad de bienes materiales, ¿no? Es decir, no hablamos de un decrecimiento para todos, no es café para todos, sino que es un decrecimiento general que tiene que suponer una redistribución de los bienes, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un gran debate, porque de acuerdo con el modelo económico sobre el cual nos movemos, nosotros sabemos que no podemos decrecer. Sencillamente no podemos decrecer. Decrecer es no tener puestos de trabajo, decrecer es crisis social, decrecer es pobreza, para todos. ¿Podríamos vivir todos bien en un país como el nuestro, con los bienes que tenemos? Bueno, sencillamente no queremos. Sencillamente no queremos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a la redistribución que eso supondría. No es que cuando llega la crisis en Europa y se alarga, Europa haya dejado de ser rica. Es enormemente rica. Lo que sucede es que hay algunas personas que han caído en la cuneta y no pueden levantarse de ella. Y que no estamos dispuestos a asumir las políticas que supondría la redistribución. Desde hace 30 años, igual que se reduce la pobreza a nivel internacional, aumenta la desigualdad. Eso lo hace desde los años 70. No se sabía hasta el año 2011. Lo decía Benedicto XVI en el año 2008. Creo que es el año 2008. Pero no se sabía. Hoy en día está suficientemente explorado. Desconocemos cuáles son los mecanismos que permitirían una redistribución de la generación de la pobreza, de la generación de la riqueza, ¿no? No tenemos, no están disponibles a nivel internacional. Todos los países son crecientemente desiguales, con excepción de una región, que es la región latinoamericana, que durante los años de crecimiento, debido a políticas de redistribución fuertes, sobre todo de reducción de la pobreza, han conseguido extraer a parte de la gente que vivía en la pobreza extrema. Con esto lo que quiero decir es que esta es una cuestión muy importante sobre la cual tenemos que dialogar más, que los economistas, digamos, clásicos, oficiales, miran con condescendencia. Hay mucha literatura en este terreno, hay alguna literatura que te empuja hacia las cavernas, y no hablamos de eso, nosotros no hablamos de eso, creo que no estamos hablando de eso, sino cómo podemos vivir mejor, ¿verdad? Con lo que tenemos, con más tecnología, seguro, con bastante más tecnología, pero no necesariamente con eso, volviendo a las cavernas. Hay algún libro, ¿verdad?, bastante interesante en esto. Tim Jackson ha reflexionado sobre esto, y yo creo que Carlos te puede dar más literatura. Yo tengo alguna literatura, pero en este momento no me acuerdo. Hay algunos pensadores franceses que han reflexionado sobre ello. Hay algunos que son como más radicales, otros que lo miran más desde el punto de vista económico. Creo que es una cuestión a explorar. Tabú para la economía. Eskerrik asko Patxi, leheno eta behin. Y bueno, eta bigarrenez batez be hausnarketa edo reflexiño bat. Claro, tú has planteado
como el gran eje, el otro gran eje es el tema de, bueno, una ecología integral. Y entonces, cuando habla de una conversión ecológica, evidentemente habla de una conversión ecológica integral, en su plano personal, en su plano social. En su plano social ya cultural, económico, político, de pensamiento, antropológico. Y luego, en el plano ya más personal, pues habla de todo el tema de la espiritualidad y todo. Claro, a mí me parece que la encíclica plantea los temas, plantea hacia dónde tenemos que poner la mirada y por dónde tiene que ir todo este cambio, ¿no? Pero claro, es un cambio profundísimo, global, totalizador, ¿no? Totalizador. Y claro, simplemente, pues yo entiendo que esto a nosotros nos supone pues ir a nuestras fuentes y en todo lo que pues está ya pues a veces publicado pues de doctrina social, pues bueno, en el plano económico, en el plano político, que a lo mejor lo trata más que en este, ¿no? Y por otro lado, que bueno, habrá que ir haciendo camino. Y hay otra, tú has citado dos palabras que cita mucho, que es el tema alegría, encuentro, pero una palabra que, quieras que no, siempre termina saliendo, y lo ponías ahí hacia el final de lo que expresabas, es cuando él habla de la necesidad de, pues bueno, una espiritualidad, habla del entusiasmo, o sea, que significa literalmente estar en Dios, entusiasmo en griego, y luego una palabra que cita él mucho es el tema de la creatividad. La creatividad. Él llega un momento, me pareció una imagen muy bonita, llega a hablar de la fantasía, que el espíritu es fantasioso, la fantasía del espíritu. Entonces, que hay que buscar, pues eso, probablemente todo esto, caminos creativos, ¿no? Y trabajar en ambas dimensiones, ¿no? Para motivarse, ¿no? Porque claro, tú ponías el ejemplo del agua, ¿no? Entonces, bueno, y ponías el ejemplo del testimonio de Arzuaga, decías, pues mira, sí, voy a trabajar esto pues para yo ser en esto más austero, más ecológico, pero claro, cuando estás escuchando constantemente, bien, lo que yo hago es un pequeño gesto, pero nuestra industria, quedándonos nuestra industria vizcaína, si en esto fuera mucho más ecológico, es realmente en la huella ecológica se nota mucho más, ¿no? Nada, simplemente apuntar, escuchándote a ti, escuchando a otros y de la lectura, pues lo que, no, digamos que... Mila esker, Roberto. Sí, la creatividad es muy importante en todas estas cuestiones. O sea, todo cambio tiene muchas resistencias. Aquí necesitamos un gran cambio, ¿verdad? Él habla de una revolución cultural, necesitamos un gran cambio. Los cambios generan resistencias constantemente. Si el reino genera resistencias, siempre genera resistencias, en un mundo injusto como el nuestro, además el cambio en sí genera resistencias. Y yo creo que las argumentaciones de los fuertes en general son siempre condescendientes. Qué tontería, no sabes cómo funcionan las cosas. Las cosas funcionan así. La razón de los fuertes es siempre la razón de, bueno, las cosas son como son. No las vas a alterar. Creo que la creatividad lo que precisamente es abre nuevos caminos. Porque eso es sencillamente mentira. El mundo está continuamente recreándose. Y eso no es únicamente una afirmación de fe, que lo es. El mundo se está recreando continuamente porque nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que así es. Y eso responde a la creatividad de la gente. El mundo del futuro va a ser muy distinto. Yo en ese sentido, yo sí soy esperanzado, ¿no? Creo que hay muchas iniciativas en muchos lugares y creo que nosotros vamos a incorporar la preocupación ecológica a partir de ahora como generación en todas las decisiones que tomemos. Cómo construir un edificio, qué cosas compramos, qué coche tal, en qué invertimos. Todas las decisiones que vayamos tomando en el futuro van a incorporar una mirada a la cuestión ecológica. Necesariamente. Yo creo que eso va a suceder así. Yo lo voy viendo en muchos ámbitos.
Dicen, hay un compañero mío que se dedica a estas cuestiones en Asia-Pacífico y que sobre todo acompaña a comunidades de jesuitas para que puedan meterse en esta onda, ¿no? Dice, la reducción de la energía en un 10%, en un 15% de una comunidad es muy fácil, es muy sencilla. Más allá de esto es muy complicado. Es muy complicado porque eso conlleva decisiones estructurales, decisiones que van más allá, ¿no? Pero hasta un 15% tal. Pero cuando nosotros tomamos decisiones de nuevo, ¿verdad? Construimos las cosas desde sus comienzos, podemos empezar a plantearnos esto de otra manera. Bueno, yo creo que el ámbito de la creatividad pues será muy importante. A mí me ha llamado un poco la atención, has comentado algo sobre esto, ¿no? Pero avanzar hacia una valiente revolución cultural. Y luego has dicho cuidar las riquezas culturales y las comunidades aborígenes, ¿no? Cuando se habla de las riquezas culturales y las riquezas aborígenes, hablar de un mundo como el que vivimos, que está totalmente globalizado y en el que el 1% o el 2% de la gente tiene la riqueza que equivale a no sé cuántos millones de personas en la gente, ¿desde qué punto se puede enfocar todo eso, ¿no? Porque por mucho que se pretenda desde una vía afectiva transformar todo esto, es prácticamente imposible. A mí me llama muchas veces la atención cuando se dan esas favelas en Brasil o por ahí, en esos sitios, toda esta gente, la gran manipulación que tiene. No tiene para comer, pero tiene una televisión. Y le meten todo lo que a ellos les interesa. Y a nosotros nos obligan prácticamente a seguir por el camino que ellos imponen. Porque esto es una imposición. La globalización fue la gran mentira. La gran mentira. Cuando no se deja a sus pueblos sobrevivir por sus propias experiencias. Se les arruina, se les pone en la miseria por la explotación que se les pone. O sea que hablar de una vía afectiva para cambiar esto a mí me parece prácticamente imposible. Bueno, de estas cuestiones habla la encíclica. La revolución cultural son palabras de la encíclica. El cuidado de las comunidades aborígenes también lo es, y el cuidado de las riquezas culturales también, ¿no? Es el capítulo 4, una ecología integral. No son palabras mías, son palabras de la encíclica. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las comunidades aborígenes hoy en día en el mundo tienen dos posibilidades. El desahucio. Estáis fuera de la historia. O sea, desahucio, desaparecéis. O la integración en lo que se llamaría la corriente general de la sociedad. Mira, olvídate de todo lo tuyo, desembarázate de todo tu bagaje cultural e incorpórate a esta nueva cultura global, general, de tu país, allá donde estés, ¿no? Yo creo que estas líneas están escritas desde el corazón, que dice que este mundo tiene sentido si los últimos tienen sitio. Y si no, estamos trabajando por algo que no vale la pena. Está hablando de la fuerza del bien común. Del bien común, sí. Está hablando de la opción preferencial por los pobres. Por eso decía yo al comienzo que la encíclica es una síntesis de doctrina social de la Iglesia. No es algo nuevo, no es algo que esté fuera de una gran tradición, larga tradición de más de 100 años, sino que forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Está hablando de la importancia de los pobres. Son bastantes millones de seres humanos en las comunidades aborígenes en el mundo, bastantes millones, no sé cuántos. Solo en la India son más de 105 millones de personas de los que se habla. Ellos tienen futuro, nosotros creemos que tienen futuro, la encíclica dice que tiene futuro, es una afirmación de fe y una afirmación de esperanza, ¿no? Esperemos que sea así. Bueno, vamos a ver. La verdad es que se podía hablar de tantas y tantas cosas de lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, yo por quedarme con unas cosas prácticas de lo que podíamos llamar el plano personal, pues me quedaría con la idea de que tenemos que actuar de acuerdo con una austeridad responsable,
un crecimiento con sobriedad y un retorno a la simplicidad. Bueno, por lo menos me quedo con ese mensaje. Pero luego, como has dicho, pues los cambios en el modo de vida son muy difíciles y muchas veces solo se hacen cuando hay un cambio legislativo, o sea, cuando hay una obligación externa. En los problemas que has citado hay algunos que tienen una dimensión mundial y para eso pues seguramente solo es posible hacerlo desde la autoridad política mundial que has citado, pero está muy lejos de nosotros. Pero luego hay otros cambios legislativos que son posibles hacerlos a nuestro alcance, sobre los que nosotros podemos tener incidencia. El Parlamento Vasco, las Juntas Generales, no son instancias. La pregunta que yo te haría es, ¿dónde nos podíamos inspirar para decir, bueno, vamos a ver si como cristianos, como católicos de Vizcaya, podemos hacer una contribución a que haya un cambio en el legislativo que ayude a cambiar los hábitos? Esa sería una pregunta, ¿no? Y la otra sería ya más a nivel global, porque efectivamente no es fácil ver qué instancias mundiales pueden contribuir a la constitución de esa autoridad política mundial, que en el sector financiero también el Pontificio Consejo de Justicia y Paz llega a la misma conclusión. No hay solución al caos que existe si no hay una cuestión complicada. Pero luego hay otra cuestión que también me ha llamado la atención y que me parece que también es propio de la Iglesia y seguramente de no muchas instituciones más, y es el de crear esa mística que soporte el compromiso en cosas grandes, ¿no? Realmente es difícil que pueda haber otras instancias distintas que puedan aportar eso, ¿no? Entonces, en definitiva, las preguntas serían, ¿qué se te ocurre? ¿Dónde nos podemos inspirar? ¿Dónde podemos aprender? Para dar algunos pasos posibles en lo local, en lo cercano. Y en segundo lugar, ¿cómo se os ocurre a nivel de la Iglesia que se puede contribuir a crear esta mística general? Creo que como dices, el ámbito ciudadano, el ámbito de la ciudad es un ámbito muy relevante, para nosotros bastante accesible. Entiendo que estando en una casa diocesana, entiendo que el ámbito de la diócesis podría ser el ámbito en el que nos podríamos mover. Ahí nosotros tenemos muchas relaciones. Vosotros tenéis muchas relaciones a nivel de Vizcaya, a nivel de Bilbao. Se puede hablar con muchas personas sobre estas cuestiones. Porque al final es introducir determinados argumentos en el diálogo que se va desarrollando, ¿verdad?, en distintos ámbitos. Una ciudad toma muchas decisiones a lo largo de un año, de una legislatura. Yo creo que es ahí donde nosotros podemos tener alguna capacidad de influjo y lo podríamos hacer incluso desde la escuela. Yo siempre he creído que los alumnos, las alumnas podrían limpiar una zona de un bosque, replantar algún lugar del municipio donde están, escribir una carta al alcalde, a la alcaldesa del municipio, invitar a alguien del ayuntamiento para que nos hable de determinadas cuestiones. Yo creo que sobre esto tenemos que manejarlo, ¿no? Y me parece que ese es el ámbito en el cual llegamos. Y segundo, estoy de acuerdo contigo. Creo que nuestra gran contribución tiene que estar en la mística, en la motivación. Vamos a rebajar las palabras, en la motivación, en las motivaciones, ayudar a las personas a profundizar en las raíces de nuestra fe que nos ayudan a expresarla también en nuestro compromiso ecológico. Creo que es ahí donde tenemos que avanzar. Y eso es una tarea como contribución civil, cívica, y una tarea interior en la comunidad eclesial, porque nosotros necesitamos todavía mucha conversión. A nosotros nuestro padre general nos escribió en el año 2011, cuando publicamos este documento sobre la ecología, nos escribió una carta que acompañaba al documento y nos decía, necesitamos una conversión del corazón. Bueno, yo creo que la tarea la tenemos en casa también, ¿no? Nos tenemos que ayudar en todo esto. A mí, esto es una de las cosas que me digo muchas veces. Yo no soy ningún héroe. Yo no me puedo salir del mundo en el que vivimos. No lo puedo hacer, es que sencillamente no lo puedo hacer. Pero a mí me gustaría, junto con otros, poder ir avanzando en este camino, pensarlo juntos y dar pasos conjuntamente. Creo que aquí nos podemos ayudar. Y este tiene que ser posiblemente una de nuestras grandes contribuciones, ese gran diálogo al que nos emplaza la encíclica.
Bueno, vamos a ir concluyendo ya. Solo si tienes algún conocimiento al respecto, y es en el proceso de elaboración de la encíclica, por el tipo de encíclica, da la pinta de que ha habido participación de diferentes sectores. Si de alguna manera nos podrías hablar de cómo ha sido y si también en ese sentido esta encíclica tiene algún elemento apreciable desde el punto de vista del proceso de la propia elaboración, ¿no? Hablo de lo que he leído. Hablo de cosas que he leído escritas. O de cosas que, en este caso, la primera que ha dicho el Papa. Él pidió y le llegó un primer borrador al Pontificio Consejo de Justicia, Paz y Reconciliación, e Integridad por la Creación, que preside el cardenal Turkson. Le llegó un primer borrador bastante más largo que esta encíclica, que luego experimentó a lo largo de un año bastantes cambios. Esta es la encíclica social más larga de la historia. Esta es la más larga. Creo que la anterior era Centesimus Annus. Creo que era Centesimus Annus de Juan Pablo II, pero esta es la más larga. Bueno, el borrador que le llegó, al parecer, era un borrador bastante más técnico y esto bastante más largo. Eso fue la primera elaboración. Como os digo, una de las personas que ha contribuido, porque así lo ha dicho, es Víctor Manuel Fernández, así lo ha escrito. Luego ha aparecido publicado que ha habido más de 200 personas que han contribuido a la encíclica, y yo lo que entiendo es que no ha habido grupos de trabajo, sino más bien peticiones a personas de contribuciones. Por lo tanto, habría que decir que la encíclica es finalmente del Papa, que ha habido muchas personas que han sido consultadas. Hay algunas personas de referencia que me imagino que irán saliendo a lo largo de los años, porque así ha sucedido con otras encíclicas, ¿no? Y a mí sí me gustaría subrayar aquello de que creo que tiene el sello del Papa Francisco, que se vislumbra en algunas cosas, como por ejemplo esta cuestión del paradigma tecnocrático, pero que posiblemente está presente en otros muchos pasajes del propio texto, ¿no? Él, cuando estaba al final de la redacción, él dijo: yo me voy a encerrar una semana para revisar el borrador que tengo. Hasta ahí llego yo. Muy bien, Pachi. Muchas gracias. Bueno, ha empezado la conferencia, Pachi, hablando de cómo el mundo es un regalo. Yo creo que su presencia hoy aquí entre nosotros también ha sido un regalo, y así lo agradecemos, te agradecemos a ti, lo agradecemos a Dios. Pachi, eskerrik asko.